Esta es una información de interés para todos los trabajadores de Colombia. Este caso sucedió en la ciudad de Medellín el pasado 14 de marzo del 2014, en los cuales se vio involucrada la empresa Inciviles S.A. y el señor Ángel María Echavarría, trabajador de 73 años. Caso que fue llevado a la Corte Constitucional debido a que el trabajador fue despedido encontrándose incapacitado al haber sufrido un accidente laboral, por lo cual la Corte, en una sentencia de segunda instancia, debido a la impugnación de una sentencia de primera instancia, le exigió a la empresa en un periodo de 15 días el reintegro, pago de salario desde el momento del despido hasta la terminación del contrato, y una indemnización de 180 días de sueldo de acuerdo a lo establecido en el contrato. Desde la ciudad de Bogotá, nuestra reportera Diana Murcia, para darnos un resumen de lo sucedido en este caso. Adelante, Diana. Gracias, Ed. Buenos días, televidentes. Para poder comprender el caso de hoy, voy a definir lo que es estabilidad laboral reforzada. Es el derecho fundamental, es una garantía de la cual son titulares las personas que tengan una afectación en su salud, que les impida o dificulte sustancialmente el desempeño de las labores en capacidades regulares, con independencia de si tienen una calificación por pérdida laboral moderada, severa o profunda. Este derecho es aplicable tanto a contratos dependientes como independientes. Como comentaba Edwin, la presente sentencia es emitida en segunda instancia en Medellín el 14 de agosto del 2014, en la tutela interpuesta por el señor Ángel María Echavarría Oquendo contra la empresa Inciviles S.A. El señor Ángel Echavarría, de 73 años, se desempeñó durante año y medio como transportador de materiales para construcción, con un contrato por prestación de servicios. Habría sufrido un accidente laboral al ser arrollado por un vehículo, que le ocasionó una lesión completa en el músculo supraespinoso ubicado en su hombro izquierdo, y que le habría ocasionado una disminución en su capacidad de laborar. Los gastos médicos del accidente fueron cubiertos por el SOAT del vehículo. Por otro lado, la empresa Inciviles S.A. dio por terminado el contrato antes de la fecha estipulada, sin una aprobación previa de un inspector de trabajo, siendo notificado al señor Echavarría de la terminación del contrato mientras transcurría su incapacidad. El día 3 de julio se llamó a conciliación y la empresa manifestó que no coincidía debido a que el contrato por prestación de servicios se podía dar por cancelado en cualquier momento. Además, el señor Echavarría no estaba prestando el servicio. Por otro lado, el señor Echavarría, el 24 de junio, instauró el proceso de tutela. Sin embargo, el señor no contaba con un diagnóstico por pérdida de capacidad laboral, que lo catalogara en moderado, severo o profundo. En segunda instancia, se decidió que el contrato de prestación de servicios por carga de material para construcción coincide con el objeto social de la empresa, construcción. Además, el señor se encontraba acobijado bajo la normatividad de estabilidad laboral reforzada por su estado de salud posterior al accidente laboral. Finalmente, el fallo de la tutela fue declarar ineficaz la terminación de la relación contractual. Como consecuencia, en un plazo de 15 días, la empresa debería renovar el contrato de prestación de servicios con condiciones análogas a las que se tenía en el momento de darse por terminado el último contrato. Si el señor Echavarría no pudiese cumplir el cargo que debía, debería recibir capacitaciones y ser reasignado a otro cargo. Finalmente, la empresa debía realizar el pago de los emolumentos dejados de percibir desde la desvinculación, 17 de marzo del 2014, hasta la terminación del contrato celebrado, que era el 1 de diciembre del 2014, y una indemnización equivalente a 180 días de remuneración, todo lo cual habría de calcularse conforme al contrato celebrado por ambas partes en enero del 2014. Gracias. Para poder entender más la complejidad de estos casos, en los cuales se ven involucrados los trabajadores, hemos invitado a dos expertas. Nos acompaña la doctora Stephanie Uribe desde la ciudad de Armenia. Doctora Stephanie, ¿qué obligaciones y deberes se identifican en la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la sentencia? Bueno, claro que sí, Edwin. Bueno, en este caso es muy importante resaltar el hecho de que una estabilidad laboral reforzada es la garantía que tiene todo empleado con condiciones muy particulares
a permanecer en su empleo y obtener todas las garantías y los estímulos del mismo, como son el salario y todas las prestaciones sociales. En este caso, el señor Ángel Echevarría se encuentra, como ya se mencionó, en uno de estos estados, pues, en una condición particular, que es su incapacidad médica, por lo que este mecanismo lo ampara completamente. Tanto así que, de hecho, despedir a los empleados con condiciones tan particulares como lo es el presente caso, entre otros, no es suficiente con la existencia de justas causas establecidas por la ley. ¿Por qué? Porque, como ya mencioné, la ley lo ampara completamente. Este mecanismo expone pues algunas alternativas para estos trabajadores pues que se encuentran en estas condiciones, como lo es el caso puntual del señor Ángel Echevarría, en donde se plasma que su incapacidad, su condición de incapacidad no lo priva o no le impide desarrollar completamente todas sus funciones. La empresa está en la obligación de garantizarle su recuperación, así como también la ocupación. En lo posible, de hecho, se sugiere que si la persona, por la incapacidad que en el momento está presentando, no puede desenvolverse en su anterior cargo, la empresa debe buscar la forma de reubicarlo dentro de la misma empresa, brindándole pues la posibilidad de seguir trabajando y garantizarle su recuperación y, como ya mencioné, la ocupación. Por lo tanto, se sugiere que la empresa busque un puesto que se ajuste tanto a las condiciones físicas y mentales de la persona pues que se encuentra en este momento amparada por este mecanismo. Bueno, ahora es importante resaltarles además que esta estabilidad reforzada no aplica en todos los casos de incapacidad. Recientemente, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia expuso en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997 el mecanismo de estabilidad laboral reforzada no opera para todos los casos en que se haya comprometida la salud o integridad física de un trabajador, sino que esta garantía procede de manera exclusiva para las personas que presenten limitaciones en un grado ya sea severo o profundo. Si no se encuentran estos grados, esta no lo ampara. Así pues, en resumen, se tiene que este mecanismo ampara a ambas partes, lo que es al empleador y al trabajador. Entonces, por el lado del trabajador, pues lo ampara para hacer valer su derecho a tener su trabajo, y especialmente cuando su incapacidad se debe al resultado de un accidente laboral, así como también guía al empleador para darle la solución dependiendo del grado de la lesión en que se encuentra la persona. Es de resaltar que actualmente la estabilidad laboral reforzada es usada por los trabajadores como un instrumento jurídico para mantenerse sus empleos valiéndose de esta protección, que por mandato jurisprudencial constitucional está establecida, pero esta figura normalmente es transgredida por los empleados, de una forma inescrupulosa. Día a día, aquellas personas que están gozando de esta protección incumplen con sus obligaciones laborales, contractuales, que han contraído con el empleador. Entonces eso también siempre hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, eso es todo. Muchísimas gracias, Edwin. Que tenga un buen día. Hasta luego. Nuestra segunda invitada es la doctora Madelina Araque, que nos acompaña desde la ciudad de Villavicencio. Doctora, ¿qué importancia tiene esta sentencia en casos de seguridad y salud en el trabajo? Bueno, veamos la importancia de esta sentencia para la seguridad y salud en el trabajo. La definición de la estabilidad laboral reforzada la encontramos en el artículo 26 de la Ley 361 de 1997. Por tanto, esta sentencia, que es de unificación, nos deja un precedente para la contratación laboral que se venía aplicando únicamente para las personas dependientes, y ahora amplía el concepto para los contratos civiles, como son los de prestación de servicios o de contratistas. Entonces, la Corte Constitucional amplía
cada vez más este concepto de estabilidad reforzada y ahora la denomina estabilidad ocupacional reforzada, definiéndola no solo como un principio constitucional, sino como un derecho fundamental. Por tanto, es la protección que la ley concede a aquellas personas cuya salud o condición de discapacidad se encuentra debilitada. Como es el caso de la sentencia donde el señor se encuentra en un proceso de incapacidad debido a un accidente laboral y se le da pues por terminado el contrato laboral. Veamos que aunque la notificación tiene una fecha anterior de 14 de marzo, realmente el conocimiento al trabajador se hace únicamente hasta el 18 de marzo, permitiendo que él haya ingresado con una nueva incapacidad a partir del día 17. Este trabajador hace uso de su derecho que tiene a la estabilidad ocupacional reforzada actualmente y permite que la vulnerabilidad de aquellas personas que en algún momento en cuanto a la salud ocupacional se encuentran debilitadas ejerza protección la ley. Entonces las empresas se preguntarán si ya no es posible terminar este tipo de contratos unilateralmente. Entonces decimos sí es posible. ¿Cómo? Con una autorización del Ministerio de Trabajo donde se justifique la causa de la finalización del contrato. Para conocer la opinión de los trabajadores, nos hemos desplazado a las diferentes capitales. Desde Cartagena, nuestra corresponsal, Natalia, ¿qué opinan los trabajadores sobre estos despidos que realizan las empresas sin tener en cuenta las incapacidades? Buenas noches, Edwin. Desde la ciudad de Cartagena te recibo. Encontramos algunas opiniones en la comunidad y en los trabajadores sobre el resultado de la sentencia. La señora Diana Murcia nos comentaba que en su opinión, como dice la sentencia, las personas tienen un valor en sí mismas y al experimentar una afectación de salud no pueden ser tratadas como las mercancías o las cosas que se desechan ante la presentación de un desperfecto o un problema funcional. Hablamos también con el señor Edwin. Nos contaba que su opinión ante la sentencia es que las empresas explotan, quieren a los trabajadores hasta que son útiles para ellos. Ya cuando la persona presenta algún tipo de incapacidad o lesión que impida desempeñarse en las funciones que venía realizando, tratan de quitarle a la persona el apoyo y pasa de ser un empleado productivo a una carga laboral. Y si esa persona entrega los mejores años de vida, lo que espera es recibir el apoyo de esa empresa a la cual ha servido. Otra opinión que encontramos fue de la señora Madeleine. Nos comentaba que para realizar cualquier acto administrativo de índole empresarial se debe tener el conocimiento de la norma o en su defecto solicitar el asesoramiento del área, ya que la legislación actual en Colombia es muy cambiante. Por desconocimiento hay múltiples interpretaciones de esta. Para ello se debe actuar de manera que se evite cometer afectaciones para los trabajadores como para la empresa. Dar siempre el uso del derecho a la defensa a los trabajadores ante cualquier novedad en la ejecución de las actividades que desarrollen y de esta manera seguir el debido proceso. Como trabajadores no debemos permitir que se lleven a cabo en la empresa una serie de irregularidades con conocimiento de causa con el fin de mantener u obtener un trabajo. Encontramos otra opinión, fue de la señora Natalia. Nos comentaba que la gran mayoría de los empleadores no valoran el talento humano que tienen en sus empresas. Explotan todo el potencial del trabajador y una vez el trabajador pasa por X situación de vulnerabilidad, se olvidan de todo lo bueno que hizo. Solo piensan en generar dinero para sus bolsillos y se olvidan de la parte humana, lo cual también es muy importante. Por tal motivo piensa que la sentencia protege a los trabajadores directa e indirectamente de la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Por último hablamos con una señora, Stephanie, nos comentaba que estaba totalmente de acuerdo con el resultado obtenido por la sentencia, pues como todos los trabajadores nos asisten unos derechos independientemente de los hechos como se hayan presentado. El accidente considera que es un acto inhumano el dejar a una persona sin trabajo, sin una razón válida, ya que en ningún momento la persona falta a sus obligaciones.
Escudarse en el tipo de contrato resulta ser eso como una excusa porque primero el contrato sí tenía una fecha de vencimiento y se adelanta a la terminación del mismo solo por una incapacidad que el trabajador tenía. Para generar un resumen como tal sobre el tema de esta sentencia y una opinión general, la estabilidad laboral reforzada está orientada a la protección del derecho fundamental al trabajo, el cual se cita en la Constitución Política de Colombia en su artículo 53. Esta estabilidad ocupacional reforzada busca que los trabajadores en condición de vulnerabilidad manifiesta no sean despedidos sin justa causa. Con ello, el empleador garantiza la continuidad laboral, a no ser que éste pague una indemnización de acuerdo a las normas laborales. Esta sentencia deja como mayores beneficiados a todos los trabajadores, pero principalmente a los que se encuentran en una situación de vulnerabilidad manifiesta, como por ejemplo los que se encuentran en condición de discapacidad, limitaciones físicas o psicológicas, mujeres en el embarazo, madres cabeza de familia. Les informó desde la ciudad de Cartagena Natalia Ricardo para Noticiero La Voz del Trabajador. Sigue en Estudio Edwin. Es un reporte de uno de los tantos casos que suceden en Colombia en los cuales se ven involucrados los trabajadores. Desde Bucaramanga les informó Edwin Fuente desde su noticiero La Voz del Trabajador.